Muy buenos días, compañeros. El día de hoy mi grupo y yo le estaremos socializando el capítulo 4 de la resolución 0330 del 2017. Mi grupo está conformado por Eli Duarte Cuello, Ervin Mendoza de los Reyes, Eddie José Pinto y quien les habla, Gonzalo Arturo Fernández Figueroa. En el presente capítulo se dictan las disposiciones para los sistemas de recolección y evacuación de aguas residuales domésticas y pluviales. Bueno, compañeros, iniciaremos con la exposición. Sesión 1. Esta habla de las consideraciones técnicas generales de las redes de alcantarillado. El caudal residual de los aportes de aguas residuales debe determinarse con base en información de consumos y mediciones recientemente registradas en la localidad y considerando las densidades previstas para el periodo de diseño. Esto se hace con base al Plan de Ordenamiento Territorial, al Plan Básico de Ordenamiento Territorial, al Esquema de Ordenamiento Territorial y el Plan de Desarrollo del municipio. A través de su unificación de uso de tierras, los caudales que se requieren calcular son los siguientes. Caudal de aguas residuales domésticas, el caudal de aguas no domésticas, caudal medio diario, caudal máximo horario, caudal de conexiones erradas, caudal de infiltración y el caudal de diseños. Caudal de aguas lluvia. Las estimaciones de estos caudales para el diseño de colectores y canales se debe realizar mediante modelos lluvia-escorrentía basados en modelos de abstracción. Se puede utilizar el modelo racional siempre y cuando el área de drenaje sea inferior a 80 hectáreas. Se debe tener en cuenta los siguientes factores. Primero, el periodo de retorno. Segundo, la intensidad de lluvia o de las lluvias. Tercero, el tipo de cobertura. Y cuarto, el tiempo de concentración. Seguimos con caudal de aguas combinada. El caudal de diseño de las redes de alcantarillado combinado es igual al caudal de aguas lluvias. Sin embargo, cuando el caudal de aguas lluvias residuales es mayor a 5% del caudal de aguas lluvias, debe tomarse como caudal de diseño la suma de los caudales de aguas residuales y aguas lluvias. Diseño y modelación hidráulica de redes de alcantarillado. Se debe realizar el diseño de la red de alcantarillado mediante el empleo y la formación matemática definida de diámetros y pendientes y parámetros mínimos de conductos de sistemas. Todos estos puntos se deben tener en cuenta al momento de hacer el diseño y realizar los respectivos cálculos para el alcance del alcantarillado y de las redes de alcantarillado. Localización de las redes de alcantarillado. Como bien sabrán, las redes de alcantarillado no deberán ir por cualquier lugar o vía que no sea dependiendo de la normativa vigente, claro está. Y para esto se deben tener en cuenta ciertos aspectos, como son las siguientes consideraciones. Para los sistemas de alcantarillado combinado, deben localizarse cerca del eje de la calzada, mientras que las redes de alcantarillado sanitario deben localizarse hacia uno de los costados de dicha calzada, aproximadamente a un cuarto de ancho de la calzada, respetando la distancia libre con respecto a otras redes. Las tuberías de alcantarillado deben estar a una distancia mínima de 0.5 metros y de la acera en 1.5 metros. Esta medida se deben tener en cuenta entre las superficies externas del conducto y de la del sardinel correspondiente. Las tuberías de alcantarillado no pueden estar ubicadas en la misma zanja de la tubería del acueducto y su cota clave siempre debe estar por debajo de la cota beta de la tubería del acueducto. En aquellos casos en los cuales existan vías con separador central, se deben diseñar redes independientes en cada calzada. Por el costado de una vía se va a construir un alcantarillado sanitario y por el otro costado se deberá construir lo que es el alcantarillado pluvial. Las distancias mínimas que deben tener entre estas dos alcantarillados
el alcantarillado pluvial y el alcantarillado sanitario, la distancia que debe haber entre los colectores, esto está dado por una red de sistemas de recolección y de evacuación de aguas residuales y o lluvias y tuberías de otras redes de servicio público. Y esta distancia no deberá ser inferior a 1 metro horizontalmente y 0.3 en dirección vertical. Los cruces de redes de tuberías, al analizarse de manera individual, deben preestablecer la necesidad de diseños especiales. Los cruces aéreos de los cauces del agua deben proyectarse en puntos susceptibles de la socavación. Igualmente deben de ubicarse a 0.50 metros por encima de la cota de aguas máximas generadas por el caudal máximo instantáneo anual. O sea, eso se debe tener en cuenta, el caudal máximo anual de dichas aguas para hacer lo que es la instalación de estas redes de alcantarillado. De ser necesaria, también otro de los puntos hablan que de ser necesaria la ubicación de las tuberías en zona de riesgo, se debe realizar un análisis en el cual indique la amenaza o la vulnerabilidad de esta. Para cruces con infraestructura como vías férreas, líneas de media y de alta tensión, vías nacionales, entre otras localizaciones de dichas redes, entre otras localizaciones que se le pueden dar a estas redes, deben cumplir las siguientes exigencias previstas por las entidades correspondientes. Otra de las características que se deben tener en cuenta son los cauces naturales que cruzan las zonas urbanas, que no deben entrar en contacto o no deben entrar dentro del alcantarillado pluvial o combinado. Otro de los puntos que se debe tener en cuenta es la profundidad de la instalación de la tubería en alcantarillado. Esta profundidad de instalación, o sea, de los colectores, debe estar sustentada por el estudio geotécnico de estabilidad, teniendo en cuenta las condiciones mecánicas o estructurales de la tubería, tales como uniones y factores como lo del suelo, factores como estudios del suelo previos. Bueno, continuando con el tema de exposición del capítulo 4, a mí me corresponde hablar de lo que es la sección 2, que dicta las disposiciones de las redes de alcantarillado convencionales de aguas residuales. Una de las disposiciones que se dictan en la sección 2 es el diámetro interno real que debe llevar los alcantarillados sanitarios. Y se dice que el diámetro interno real permitido en la red de alcantarillado sanitario es de 170 milímetros para poblaciones menores de 2.500 habitantes y el diámetro interno permitido es de 140 milímetros. Otra disposición que se dicta también es la velocidad máxima de los alcantarillados sanitarios y se dice que la velocidad máxima real de un colector por gravedad no deberá sobrepasar a los 5.0 metros sobre segundo, y esto va a estar condicionado o determinado por el caudal de diseño. Solamente en condiciones hidráulicas especiales o complejas, o por condiciones de pronto topográficas que superen pendientes al 30%, los colectores de gran diámetro iguales o superiores a 600 milímetros o caudales de flujo superiores a 500 litros sobre segundo, se les permitirá velocidades de flujo superiores a los 5 metros sobre segundo. Otro punto a tener en cuenta en esta sección 2 es la relación máxima entre profundidad de flujo y diámetro de la tubería en los alcantarillados sanitarios. Esto se hace con el fin para permitir una correcta aireación del flujo de aguas residuales y que el valor máximo permisible de la profundidad de flujo para el caudal de diseño de un colector es del 85% del diámetro interno real de este. Otra disposición que se dicta es las conexiones domiciliarias. Aquí se dan varias pautas a seguir con respecto a lo que son las condiciones domiciliarias, en las cuales se debe cumplir los siguientes parámetros. Uno de ellos, el primero, es el diámetro interno real mínimo de las tuberías, deberá ser de 140 milímetros. Como ya lo habíamos dicho anteriormente, la pendiente mínima de la tubería deberá ser de un 2%. La entrega de red del alcantarillado se debe realizar por gravedad y por parte media superior del colector del alcantarillado como mínimo de las cuotas claves
que se deben tener en cuenta en la tubería al quedar al mismo nivel. Otro punto también que se tiene que tener en cuenta es que se debe promover o incentivar a la creación de una caja de inspección de inicio de la tubería. Esto, claro, en el domicilio, claro está. Que esto se podrá utilizar como una puerta de control. Y la última disposición que se dicta es que para colectores con diámetro superior a 600 milímetros no se permitirá conexiones directas, para lo cual se tiene que implementar una manilla de acometida múltiple que va desde el alcantarillado hasta el pozo de inspección. Les voy a socializar sobre la sección número 3, que trata sobre las redes de alcantarillado no convencionales. Estas redes de alcantarillado no convencionales se utilizan cuando la eficiencia de las redes de alcantarillado convencional no son lo suficiente para cubrir las necesidades de ciertos demandas que tienen las personas o las comunidades en este caso para sus actividades del uso de descarga de aguas residuales diarias. Entonces, les voy a hablar sobre los tres tipos de redes de alcantarillado no convencionales que están dentro de la sección número 3, los cuales son las redes de alcantarillado simplificadas, las redes de alcantarillado condominales y las redes de alcantarillado sin arrastre de sólidos. Entonces, la primera está plasmada en el artículo 145, que nos habla sobre los requisitos de los diseños de las alcantarillas simplificadas. Para ello se debe de trazar unos ciertos criterios que establece el artículo, y uno de ellos, el primero de ellos, es que el trazo debe estar realizado en zonas verdes, minimizando las longitudes. El segundo, es que la profundidad mínima de cota clave debe ser de 0.60 metros. El tercero es que el diámetro mínimo real debe ser de 145 milímetros. Y la velocidad real de los colectores debe estar entre 0.40 metros sobre segundo y 5.0 metros sobre segundos. La profundidad del flujo del caudal de diseño del colector debe ser de un 80%, y se deben instalar cámaras o registros de inspección para controlar la actividad que se está realizando en este sistema, con una distancia de 120 metros con relación una de la otra. Luego tenemos el artículo 146, que nos habla sobre los requisitos necesarios para el diseño de alcantarillados condominales. Entonces, estos alcantarillados condominales deben de descargar a una distancia de 120 metros con relación una de la otra. Luego tenemos el artículo 146, que nos habla sobre los requisitos necesarios para el diseño de nos habla para el diseño de los alcantarillados condominales. Entonces, estos alcantarillados condominales deben de descargar a una red simplificada o a una red convencional. Y para el diseño de este tipo de redes de alcantarillado se necesita tener en cuenta los siguientes criterios que establece el artículo. Su trazado debe realizarse por la acera o dentro de los lotes privados. Para tramos ubicados dentro de los lotes residenciales, la profundidad mínima a cota debe ser de 0.30. También nos dice acá que el diámetro interno mínimo real es de 145 milímetros. El esfuerzo cortante de las paredes del tubo van a ser de 1.0, y
también nos habla sobre la profundidad del flujo para el caudal de diseño, que está en un 80% del diámetro real. También se deben instalar cámaras para el monitoreo de se deben de instalar cámaras o registros de inspección para el monitoreo de todos los procesos que se están realizando con una distancia máxima de 225 metros. Ok, ahora tenemos el artículo 147, que nos habla sobre los requisitos de las alcantarillas sin arrastre de sólidos. Y para ello se siguen unas recomendaciones para su diseño, como el dimensionamiento de las redes. Se debe adoptar el caudal producido por el número probable de habitantes de viviendas, bueno, el número de viviendas simultáneamente, para tener un estimado de una descarga posible. Así se va a dimensionar la red del diseño del caudal. El diámetro interno mínimo real será de 95 milímetros para los colectores. El diámetro interno real mínimo de las conexiones domiciliarias va a ser de 95 milímetros con una pendiente de 2.5 grados. Sección 4. Redes de alcantarillado de aguas pluviales y combinado. Esta sección va desde el artículo 148 al 153. En esto, pues, primero nos encontramos que hablamos del diámetro interno real mínimo que en los alcantarillados pluviales y combinados. Pues nos dice que en el artículo 148 nos dice que el diámetro real mínimo permitido que deben tener estas redes de alcantarillado debe ser de 260 milímetros. Bueno, los criterios de autolimpieza en los alcantarillados pluviales combinados nos dice que estos alcantarillados deben tener una velocidad mínima que permita que el colector genere un esfuerzo constante en la pared de la tubería que debe ser mínimo de 2.0 pascales. Seguimos con la velocidad máxima en los alcantarillados. Bueno, la velocidad máxima que pueden tener los colectores por gravedad no debe sobrepasar a los 5 metros sobre segundo determinada por el caudal del diseño. La relación máxima entre profundidad y diámetro de las tuberías en los alcantarillados pluviales y combinados. Bueno, dicen que los valores máximos permisibles de profundidad para el caudal de este diseño en un colector debe ser del 93% del diámetro interno real de este. Los requisitos de diseño que debe tener un caudal de agua lluvia. La concepción como el trazado y el dimensionamiento hidráulico del canal debe estar plenamente justificado, incluyendo las consideraciones correspondientes al efecto o impacto ambiental del canal. Los canales únicamente podrán conducir aguas de escorrentía provenientes de las lluvias, pues los requisitos que deben cumplir estos canales deben ser: los canales deben diseñarse para que funcionen como un sistema de gravedad. Si la sección transversal del canal es cerrada, debe cumplirse la condición del flujo a superficie libre, de tal manera que la profundidad de flujo no exceda el 90% de la altura del conducto. El caudal del diseño del canal debe tener en cuenta los aportes por canales o colectores tributarios. Para canales revestidos en concreto, como la velocidad máxima permitida es de 5 metros por segundo, para otro tipo de revestimientos y canales no revestidos, como la velocidad máxima debe fijarse con base a los riesgos de erosión que puede sufrir el canal, y esto depende del material en que éste esté construido. La pendiente mínima de diseño de los canales debe ser aquella que no presente una velocidad inferior a 0.75 metros por segundo. Es decir, que la pendiente debe ser tal o cual que la velocidad con que baje el flujo del agua no deba superar la velocidad de los 0.75 metros. También deben efectuarse las previsiones apropiadas de borde libre, incluyendo la sobreelevación de flujo causada por curvas.
En la entrega de cuerpos receptores debe tenerse en cuenta las condiciones de remanso que genera la cota de aguas máxima de este. Para canales abiertos se debe prever son la amortiguación, bermas y zonas de entrada para el mantenimiento. Los sistemas urbanos de drenaje sostenible. Para nuevos desarrollos urbanos, donde se modifique la cobertura del suelo, se debe generar estrategias con el fin de mitigar efecto de la impermeabilización de las áreas en el aumento de los caudales de escorrentía. Pues estos sistemas urbanos de drenaje se diseñan con el objetivo de reducir mínimo un 25% el caudal del pico del hidrograma, a fin de evitar sobrecargas de los sistemas pluviales y posteriormente algunas inundaciones. Bueno, buenas tardes. Sesión 5, estructura complementaria a las redes de alcantarillado. Bueno, en el artículo 154 dice que los requisitos de diseño de estructuras de conexión. ¿Qué dice este artículo? Que las estructuras de conexión pueden ser pozos o cámaras de inspección. Deben cumplir con los siguientes requisitos mínimos. Estos requisitos mínimos son 10 requisitos que se deben cumplir en este decreto. El primero es que las estructuras de conexión deben ubicarse como mínimo en los siguientes puntos de la red de alcantarillado. Uno al inicio de la red, en los cambios de dirección del flujo y en los cambios de diámetro del material y pendiente del colector. El segundo requisito es que el trazado de las redes de alcantarillado y en localización de las estructuras de conexión deberán tenerse en cuenta los siguientes lineamientos. Primero, minimizar los cambios de velocidad en las cámaras o estructuras de conexión, y el segundo es minimizar los cambios de dirección para evitar que las entradas del flujo sean opuestas entre sí. El tercer ítem es que el diámetro interno de la estructura de conexión debe definirse como las condiciones hidráulicas y geometría del empalme de las tuberías, garantizando que las tuberías que se conecten a la estructura caben sin cruzarse entre sí. El cuarto es para tramos iniciales. ¿Qué dice? Que se podrán prever bocas de inspección, limpieza con diámetro mínimo a 200 milímetros. Esto es lo que establece la norma. Ya el quinto es para instalar una tubería. Dice que para instalar una tubería se deben adoptar un sistema que absorba los movimientos diferenciales entre las tuberías y las estructuras. El sexto es que toda estructura de conexión debe tener cañuela en el fondo con el fin de disminuir las pérdidas de energía. Aquí se tienen varios parámetros, que es el ancho de la cañuela. Este ancho debe ser como mínimo al ancho del diámetro interno de la tubería de menor tamaño. En el séptimo tenemos que las estructuras de conexión deberán contar con una diferencia entre las costas de batea de los colectores de entrada y salida. El octavo es para la velocidad superior a 5 metros sobre segundo. En los tramos de entrada se deben diseñar estructuras de dispersión de energía. O sea que dice que el caudal debe ser superior, cuando el caudal es superior a 5 metros sobre segundo, los tramos de entrada se deben diseñar estructuras de disipación de energía o elementos de protección en las cámaras de conexión. Esto para que no se obstruya este circuito. Y el décimo es que la estructura debe de tener impermeabilización interna y externa para que el agua no se filtre. El artículo, ahora bien, el artículo 155, que dice que los requisitos de diseño de las cámaras de caída. El colector que llega a una estructura de conexión con una diferencia de nivel entre las cotas de bateas mayor a 0,75 metros, respecto para niveles mayores a 7 metros. Esto dice que se deben diseñar estructuras de dispersión de energía. Para esto hay una característica o por decirse así,
unas normas, unos ítems que se deben adecuar. Primero, que el diámetro interno real de la tubería de entrada sea mayor o igual a 300 milímetros. Y el diámetro real mínimo de la tubería de la cámara de caída es igual a 700 milímetros. Y de 450 milímetros mayor o igual a 900 milímetros, y el mínimo de la tubería de cámara de caída deberá ser igual a 360 milímetros. Bueno, en el artículo 166, los requisitos de diseño de sumidora deben cumplir los siguientes requisitos. Deben ubicarse antes de los cruces de vías y antes de la zona de tránsito de peatones. Y se deben justificar los métodos utilizados en el análisis de comportamiento hidráulico. Y el ancho de inundación admisible según clasificación de la vía debe ser menor a 6, inundación admisible igual a 2.0, hasta mayor o igual a 9 y la inundación admisible es igual a 4.0. En el artículo 157 ya habla sobre los requisitos de diseño de aliviadero. Se deben cumplir los siguientes requisitos. Son 4 requisitos que se deben cumplir. El primero es que el caudal de alivio debe corresponder al caudal medio diario de las aguas residuales. El segundo, se debe realizar un análisis hidráulico considerando el régimen del flujo de los colectores de entrada y salida del aliviadero y las descargas de las aguas del alivio. El tercero es que las estructuras deben contar con etapas para inspección en el espacio libre de acceso. Debe ser mínimo de 0,60 metros de diámetro. El cuarto es que la estructura del alivio circulado deben tener un diámetro mínimo a 1.20 metros y las estructuras rectangulares una distancia interna mínima entre unos muros opuestos de 120 metros. O sea que en este artículo la distancia mínima de los muros debe ser 100 metros libres. Es que toda estructura de conexión debe tener cañuela en el fondo con el fin de disminuir las pérdidas de energía. Aquí se tienen varios parámetros, que es el ancho de la cañuela. Este ancho debe ser como mínimo al ancho del diámetro interno de la tubería de menor tamaño. En el séptimo tenemos que las estructuras de conexión deberán contar con una diferencia entre las costas de batea de los colectores de entrada y salida. El octavo es para la velocidad superior a 5 metros sobre segundo. En los tramos de entrada se deben diseñar estructuras de dispersión de energía. O sea que dice que el caudal debe ser superior, cuando el caudal es superior a 5 metros sobre segundo, los tramos de entrada se deben diseñar estructuras de dispersión de energía o elementos de protección en las cámaras de conexión. Esto para que no se obstruya este circuito. Y el décimo es que la estructura debe de tener impermeabilización interna y externa para que el agua no se filtre. El artículo, ahora bien, el artículo 155 que dice que los requisitos de diseño de las cámaras de caída. El colector que llega a una estructura de conexión con una diferencia de nivel entre las cotas de bateas mayor a 0,75 metros, respecto para desniveles mayores a 7 metros. Esto dice que se deben diseñar estructuras de dispersión de energía. Para esto hay una característica o por decirse así, unas normas, unos ítems que se deben adecuar. Primero, que el diámetro interno real de la tubería de entrada sea mayor o igual a 300 milímetros.
y el diámetro real mínimo de la tubería de la cámara de caída es igual a 700 milímetros. Y de 450 milímetros mayor o igual a 900 milímetros y el mínimo de la tubería de cámara de caída deberá ser igual a 360 milímetros. Bueno, en el artículo 166 los requisitos de diseño de sumidora deben cumplir los siguientes requisitos. Deben ubicarse antes de los cruces de vías y antes de la zona de tránsito de peatones. Y se deben justificar los métodos utilizados en el análisis de comportamiento. El ancho de inundación admisible según clasificación de la vía debe ser menor a 6, inundación admisible igual a 2.0, hasta mayor o igual a 9 y la inundación admisible es igual a 4.0. En el artículo 157 ya habla sobre los requisitos de diseño de aliviadero. Se deben cumplir los siguientes requisitos. Son 4 requisitos que se deben cumplir. El primero es que el caudal de alivio debe corresponder al caudal medio diario de las aguas residuales. El segundo, se debe realizar un análisis hidráulico considerando el régimen del flujo de los colectores de entrada y salida del aliviadero y las descargas de las aguas del alivio. El tercero es que las estructuras deben contar con etapas para inspección en el espacio libre de acceso. Debe ser mínimo de 0,60 metros de diámetro. El cuarto es que la estructura del alivio circulado deben tener un diámetro mínimo a 1.20 metros y las estructuras rectangulares. Una distancia interna mínima entre unos muros opuestos de 120 metros. O sea que en este artículo la distancia mínima de los muros debe ser 100 metros libres. El artículo 158 de la sección número 5 nos habla sobre los requisitos de diseño para sifones invertidos, en los cuales se establecen unos parámetros para tener en cuenta, como que las tuberías deben de estar conformadas en paralelo y tienen que estar conformadas mínimo por 2 tuberías. Para las redes de alcantarillado sanitario, el diámetro interno real mínimo debe ser de 170 milímetros y la velocidad mínima para el alcantarillado sanitario debe ser de 1 metros sobre segundo. La cota de la energía a la entrada del sifón debe ser mayor a la cota de la línea de la energía a la línea de salida. En el artículo 159 se nos habla sobre los requisitos de diseño de las estructuras de descarga de la disposición de energía, donde nos hace referencia a la necesidad de elaborar estructuras de deposición de la energía que eviten la socavación del terreno. En el artículo 160 nos habla sobre los parámetros de diseño para el pozo húmedo de bombeo de alcantarillas, donde el sistema de cribado debe contar con 2 rejillas en serie. También se permiten sistemas de elevación de aguas en línea cuyo caudal sea inferior a 30 litros sobre segundos. La inclinación de las rejillas del cribado debe ser máximo de 45 grados. La velocidad del agua o lluvia, del agua residual o de agua lluvia cuando ingrese al pozo de bombeo no puede ser menor a 0.60 metros sobre segundos y el volumen mínimo de agua contenida dentro del pozo de bombeo en metros cúbicos debe ser mínimo de 2.5 las bombas centrífugas para el alcantarillado. Y se deben cumplir las siguientes disposiciones. La estación de bombeo debe tener instalada al menos 2 bombas, una activa y una en receso.
También nos habla sobre las eficiencias mínimas de los motores de las bombas, que deben contar con una eficiencia de un 50% a un 70%. En el artículo 162 nos habla sobre los parámetros para diseño de bombas tipo tornillo de Arquímedes para alcantarillado. La estación de bombeo debe tener instaladas al menos 2 tornillos de Arquímedes, uno activo y uno en reposo. La holgura máxima entre la hélice del tornillo y de la cámara de desplazamiento del líquido se determinará con base en el diámetro exterior de la hélice del diámetro del sistema. También se nos habla que para todos los casos debe considerar un sistema de respaldo energético que permita la continuidad de operación del sistema de bombeo por 12 horas. En el artículo 163 se nos habla de los requisitos de diseños para las cámaras de descarga de tubería de impulsión y nos establecen unos requisitos para tener en cuenta, como permitir la transición entre el flujo a presión en la tubería impulso y de la tubería de impulso y el flujo de la superficie libre en la tubería de salida. También nos establecen que la cota beta de la tubería de impulsión debe llegar a 0.20 metros. También nos establecen en este artículo que las dimensiones de la cámara deben cumplir los diámetros mínimos de la cámara de la tubería de salida. Bueno, compañeros, la resolución 030 del 2017, sección 6. Esta está compuesta de 2 artículos. El primer artículo, el 164, y el segundo, el 165. El 164 lo que es que pone en marcha de las redes de alcantarillado. Esto quiere decir que antes del sistema de operación definitiva, la persona prestadora del servicio debe asegurarse de que el prestador utilice las pruebas necesarias para detectar posibles errores y tomar las medidas correctivas. En este artículo lo que se busca es que antes de hacerse la prueba, el recolector de pruebas se asegure o el administrador de la red de alcantarillado se asegure que todos los equipos disponibles estén correctamente o bien graduados. Se dice que se debe tomar la prueba en varios sectores, una prueba, comparar las pruebas, entre otros. Ya en el artículo 165 tenemos que la campaña de medición de las redes de alcantarillado. ¿Qué dice este artículo? Que se deben efectuar como mínimo 2 campañas. La primera es la medición del caudal del periodo de régimen hidrológico. Se hacen 2 partes, en el periodo de lluvia y periodo de sequía, ya que, como todos sabemos, en periodo de sequía no va a tener el mismo caudal ningún cuerpo de agua que en periodo de lluvia, ya que en el periodo de lluvia aumenta su caudal. Los puntos de medición mínimo deben definir de acuerdo a los sitios de descargas previstos en el municipio, la cantidad de sus cuencas y distrito independiente. Por otra parte, las campañas de medición deben definir como mínimo los caudales a monitorear. El nivel de medición, el tipo de equipo que se requieren ser utilizados, su precisión, almacenamiento y frecuencia de toma. Bueno, aquí lo que se busca es que estos equipos estén calibrados de manera adecuada a la hora de la medición de red de alcantarillado, para que no vaya a arrojar datos no vayan a arrojar malos datos en la toma de muestras. Gracias.